Buenos días, Nayela. Buenos días. Buenos días, César. Bueno, jóvenes, vamos a empezar la clase pasada, que fue el día jueves. Empezamos a ver, inclusive las células humanas tienen esqueleto. Ahora vamos a ver esperen un segundo. ¿Qué viene a tu mente al escuchar la palabra esqueleto? Estuvimos viendo eso. Y luego vimos que un sistema organizado de huesos, que incluye un cráneo y la caja torácica. Este es tan solo un tipo de los esqueletos que produce la naturaleza. Según el significado general de la palabra, algo que constituye un armazón estructural. Se puede decir también las células eucariontes tienen esqueleto. Existe un sistema complejo, intencionado de filamentos de proteína que se extiende entre su núcleo y su membrana plasmática. Diversas partes de este sistema, llamado citoesqueleto, refuerzan, organizan y desplazan partes internas de la célula que a menudo tienen funciones de motilidad. Ciertas partes son permanentes, mientras que otros solo se forman en determinados momentos de la vida celular. Los microtúbulos y microfilamentos son dos tipos de elementos del citoesqueleto que desempeñan papeles en los movimientos de las células eucariontes. Ciertas células animales también tienen filamentos intermedios, similares a cuerdas que les imparten fuerza. Aunque las células procariontes no tienen citoesqueleto, algunas sí tienen filamentos de refuerzo de tipo proteico similares a la actina.
Las células teñidas para revelar sus citoesqueletos son los microtúbulos dorados y distribución de filamentos de actina. En una célula de equilibrio pancreático, las células secretan bicarbonato, que funciona en la digestión, neutralizando el ácido estomacal. La región azul es ADN. Los filamentos de actina y proteínas accesorias ayudan a las nuevas células epiteliales como estar a migrar a su ubicación correcta en los tejidos, mientras el embrión humano se desarrolla y los filamentos intermedios de queratina de células de rata canguro en cultivo, el organismo teñido en azul, en cada célula es el núcleo. Los microtúbulos de gran tamaño nos habla que los microtúbulos funcionan principalmente en la organización interna y en los movimientos direccionales y sostenidos que colocan a las estructuras y organelos celulares en nuevas ubicaciones. Muchos de ellos se ensamblan formando un uso, el cual desplaza los cromosomas de manera específica antes de que la célula se divida. Otros microtúbulos ayudan a mover cloroplastos, vesículas y otros organelos. Un microtúbulo es un cilindro recto y hueco que tiene un diámetro de 25 nanómetros y es el mayor de todos los elementos del citoesqueleto en las células vegetales y animales. El arreglo estructural de subunidades en los microtúbulos, los microfilamentos y en uno de los filamentos intermedios vemos que la subunidad de tubulina, una cadena polipeptídica. En las células, los microtúbulos se forman a partir de monómeros de tubulitina o de tubulina, la cual consta de dos cadenas polipeptídicas químicas o químicamente distintas. Cada una de ellas está plegada en forma globular. Cuando se está ensamblando un cilindro, todos los monómetros se encuentran orientados en el mismo sentido. Este patrón es de ensamblaje. Coloca propiedades químicas
ligeramente distintas. En los extremos expuestos del cilindro. Como un apilamiento de ladrillos para formar una pared, los monómeros se agregan al cilindro en el extremo positivo, de crecimiento rápido, que en un principio crece libremente a través del citoplasma. En las células animales, los microtúbulos, por lo general, crecen en todas las direcciones, a partir del centrosoma, un tipo de centro organizador de microtúbulos. Estos se forman en el centrosoma a partir del material denso y sus extremos negativos de crecimiento lento. Permanecen andados allí. Sin embargo, los microtúbulos son inherentemente inestables y pueden desintegrarse de manera abrupta. Ahora bien, las células animales, los microtúbulos, por lo general, crecen en todas las direcciones. Las células controlan los microtúbulos que se desensamblan y los que permanecen intactos, colocando selectivamente una cubierta de proteínas sobre algunos de ellos. Por ejemplo, las cubiertas se agregarían solo a los microtúbulos, que se alargarán en una dirección específica. Por decir, aquellos que refuerzan el frente de avance de un leucocito que está realizando funciones de vigilancia. No se requieren microtúbulos en el extremo trasero de la célula, por lo que no se les coloca cubierta y por ello se descomponen. Los microtúbulos constituyen blancos en la constante guerra química entre las plantas y los animales que las consumen. Por ejemplo, el azafrán otoñal, Colchicum automales, fabrica colchicina. Este veneno bloquea el ensamblaje y promueve el desensamblaje de microtúbulos en células animales. Sin embargo, no es nocivo para las plantas que han desarrollado insensibilidad a él. La colchicina no se puede unir bien al tipo de monómeros de turbulina que las plantas producen. De manera similar, el taxol
es un veneno producido por el sauce llorón occidental, o sea, el Taxus brevifolvit, que se muestra. El taxol también bloquea la división celular en las células animales, por lo que los médicos utilizan en la actualidad una versión sintética del mismo para detener la división celular. Sin control, que da lugar a ciertos tipos de tumores. También está lo que son los microfilamentos delgados. Los microfilamentos que miden de 5 a 7 nanómetros de diámetro son los elementos más delgados del citoesqueleto. Cada uno está formado de 2 cadenas polipeptídicas con enrollamiento helicoidal. Estas cadenas se ensamblan a partir de monómetros de actina. Igual que los microtúbulos, los microfilamentos pueden ensamblarse y desensamblarse de manera controlada y con frecuencia se encuentran ordenados, formando paquetes o redes. Por ejemplo, la corteza celular, que es una malla de elementos del citoesqueleto que se encuentra por debajo de la membrana plasmática. Presenta paquetes, arreglos estructurados o entrecruzados y arreglos similares a un gel de microfilamentos. Algunos refuerzan la forma de la célula y otros reconfiguran su superficie. Por ejemplo, cuando el hombre o cuando el paquete en torno a la sección media de una célula animal se contrae para dividirla en dos. Algunos anclan proteínas de membrana y otros sirven para la contracción muscular. Ahora bien, cuando se entrecruzan, se aflojan en algunas células de gran tamaño y producen corrientes citoplásmicas. Las regiones locales similares a un gel se hacen más fluidas y corren vigorosamente. Este flujo redistribuye las sustancias y componentes celulares en el interior de la célula. La miosina y otras proteínas accesorias, los genes de la turbulina y la actina aparentemente están muy conservados en el transcurso del tiempo.
todas las células eucariontes fabrican formas similares de estos monómeros para los microtúbulos y los microfilamentos. A pesar de su uniformidad, ambos tipos de elementos del citoesqueleto desempeñan papeles diversos. ¿Cómo? Al hacer que otras proteínas se asocien con ellos para ejecutar distintas tareas. Por ejemplo, la cinesina y la miosina son dos tipos de proteínas motoras que utilizan la energía del ATP para desplazarse sobre regiones de citoesqueleto y ayudar a desplazar algunos componentes de la célula hacia otros sitios. Las proteínas entrecruzadas empalman los microfilamentos entre sí, formando la corteza celular. Ahora, los filamentos intermedios son los elementos más estables de algunos citoesqueletos y llegan a medir entre 8 y 12 nanómetros de ancho. Los 6 grupos conocidos refuerzan a las células y las partes celulares, con lo que ayudan a mantener su forma. Ahora bien, por ejemplo, las láminas ayudan a formar una red similar a una canasta que refuerza el núcleo. Anclan diversos filamentos adyacentes de actina y miosina, formando unidades de contracción dentro de las células musculares. Las teminas y bimentinas ayudan a mantener en posición a las unidades contráctiles. Diversas citoqueratinas refuerzan las células que constituyen las uñas, las garras, los cuernos y el pelo. Solo en algunas células animales hay filamentos intermedios presentes entre el citoplasma y cómo presentan cuando mucho uno o dos tipos de filamentos. De este tipo, los investigadores los emplean para identificar el tipo de célula. Estas tipificaciones constituyen una herramienta útil para diagnosticar el origen tisular de distintas formas de células cancerosas. Los filamentos intermedios también refuerzan las cubiertas nuclear de todas las células eucariontes.
Ahora bien, ojo con esto. El citoesqueleto es la base de la forma, la estructura interna y el movimiento de las células eucariontes, que está constituido del mismo tipo de filamentos proteicos en todas ellas. Las proteínas accesorias se asocian a estos filamentos y amplían su gama de funciones. Los microtúbulos que conforman el mayor elemento del citoesqueleto son cilindros constituidos por monómeros de tubulina, que estos ayudan a la organización especial en el interior de la célula y desempeñan un papel en el desplazamiento de los componentes celulares. Los microfilamentos, el elemento más delgado del citoesqueleto, están formados por dos cadenas, las polipeptídicas de monómeros de actina enrollados de forma helicoidal y forman paquetes lineales y redes flexibles que refuerzan o reestructuran la superficie celular. Los filamentos intermedios ayudan a reforzar y mantener la forma de las células o las partes celulares. Algunos están presentes solo en el citoplasma de cierto tipo de células animales y otros probablemente ayudan a reforzar la cubierta nuclear de todas las células eucariontes. Y luego nos explica cómo se van a desplazar las células, que es un movimiento mediante proteínas motoras. Se piensa en una ocupada estación de ferrocarril en época de vacaciones y así tendrás una idea de lo que ocurre en el interior de la célula. En lugar de personas, las células desplazan vesículas, cromosomas y otros componentes de un sitio o posición a otro. Y con vías emplean microtúbulos y microfilamentos. En vez de locomotora, o en vez de la locomotora, emplean proteínas motoras que al ser energizadas repetidamente por la hidrólisis del ATP,
desplazan a los componentes de la célula de manera direccional y sostenida, por lo general, las proteínas motoras llamadas cinesinas y dineínas. Se desplazan a lo largo de los microtúbulos y las mucinas o las miosinas a lo largo de los microfilamentos. Ahora vamos a considerar las cinesinas como un grupo diverso de trenes de carga. Algunas emplean microtúbulos para desplazar los cromosomas durante la división celular. Como las difeinas, algunos hacen que un microtúbulo se deslice sobre otro. También otras alinean el retículo endoplásmico y los complejos de Golgi con los microtúbulos que se extienden desde el cromosoma hasta la periferia de la célula. Otras más viajan largos trayectos en las células nerviosas que se extienden de la columna vertebral hasta los dedos de los pies. Varios de estos trenes de carga son organizados en serie y cada uno se desplaza a lo largo de su trayecto, llevando su carga antes de transferirla al siguiente tren en línea. Se requiere 1 o 2 días para desplazar vesículas llenas de moléculas de señalización hasta el final de la línea. En las plantas, las cinesinas colocan a los cloroplastos en nuevas posiciones para que intercepten la luz conforme cambia el ángulo de su luz solar. ¿Cómo hacen esto? Aquí abandonaremos el modelo del tren para emplear un modelo más reciente de la cinetina que camina. O sea, una molécula de cinesina tiene 2 dominios helicoidales, por lo cual puede unirse con una estructura específica u organelo en uno de los extremos. En el otro extremo tiene 2 dominios lobulares análogos a pie, que le permiten unirse con un riel microtubular. Un pie se desplaza hacia adelante cuando el ATP le suministra energía. Y después el otro pie hace lo mismo y se desplaza más allá del primer pie. Al repetirse esta acción molecular, la cinesina se desplaza con lentitud a lo largo del microtúbulo.
arrastrando su carga generalmente, termina un viaje de 1000 nanómetros en algunos segundos y después se desprende del microtúbulo. Las miosinas trabajan de manera muy parecida. Mueven estructuras sobre microfilamentos o deslizan un microfilamento sobre otro. Por ejemplo, cada célula muscular está dividida en muchas unidades contráctiles. Cada unidad tiene microfilamentos ordenados en paralelo con paquetes de miosina que tiene forma similar a la de una pelota de golf, con un eje y una cabeza. La cabeza, energetizada por el ATP, se une con un microfilamento que lo desvía en cierta dirección y luego lo deja libre. La repetición de los potentes golpes de las diversas moléculas de miosina hace que los microfilamentos se deslicen hacia el centro de cada unidad y hace que la célula muscular se acorta, o sea, se contrae cuando todas las unidades se encogen. Cilios, flagelos y pseudópodos. Además de desplazar componentes internos, muchas células desplazan su propio cuerpo a alguna parte del mismo, en su medio ambiente. Algunas emplean para ello flagelos o cilios. En comparación con los cilios, los flagelos suelen ser más largos y menos profusos en la célula. Los espermatozoides y otras células de vida libre los utilizan como si fueran un látigo para nadar. En muchas especies multicelulares, las células ciliadas agitan el aire o los líquidos. Existen muchos miles de ellas recubriendo las vías respiratorias humanas y su movimiento coordinado dirige las partículas atrapadas en la mucosidad, alejándolas de los pulmones. Hasta ahí le vamos a dejar porque ya no tarde en sacarme de la conversación. ¿Cómo han estado, jóvenes? Katsiri, ¿cómo le fue el fin de semana? ¿Todo bien?